No sabría decirte si fue un lunes o un jueves. La memoria con los años se vuelve caprichosa, pero hay cosas que no se olvidan, jamás. Recuerdo el zumbido de las luces del pasillo, el chirrido de las ruedas de la camilla, y sobre todo, el momento exacto en el que supe que me habían dejado allí, como se deja una chaqueta vieja en la sala de espera, sin despedidas, sin explicaciones, sin remordimientos. Me llamo Elías. Tengo 79 años. Y lo que voy a contarte no es una historia para dar lástima. Es la verdad de una vida. La mía. Fui esposo. Fui padre. Fui trabajador incansable. Y sin embargo, terminé en una cama de hospital con la mirada perdida en un techo blanco y la sensación punzante de que para los míos ya no valía nada. Todo comenzó unas semanas antes, cuando empecé a tener problemas para caminar. Me dolía el pecho, pero yo no decía nada. No quería preocupar a nadie. Ya no era como antes, cuando una tos mía bastaba para que mi esposa, Iridia, dejara lo que fuera por traerme té de jengibre, o cuando mis hijos, Olmo y Reinalda, se turnaban para ver quién me llevaba al médico. Ahora eran adultos, ocupados, apurados, distantes, y yo, una sombra en la esquina del comedor. Una mañana, mientras intentaba levantarme, caí al suelo. Me golpeé la cadera y la cabeza. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando abrí los ojos, Iridia tenía el teléfono en la mano, pálida. «Ya viene la ambulancia», me dijo sin mirarme. Su voz no tenía emoción, ni miedo, ni siquiera enojo. Era como leer una receta. Llegamos al hospital en silencio. No pregunté nada. Me colocaron en observación, me hicieron placas, análisis. Y luego, la espera. Esperé ver a mi hijo entrar por la puerta. Esperé una caricia de mi esposa. Un tranquilo Elías. Todo va a estar bien. Esperé. Y lo único que llegó fue una enfermera joven que me tomó la mano y me sonrió. «¿Tiene familia, don Elías?», me preguntó. Asentí. Claro que tenía. ¿Cómo no? Sí, creo que sí. ¿Y vendrán a verlo? Y ahí fue cuando lo sentí. Esa punzada en el pecho que no tenía nada que ver con el corazón. Una certeza amarga. No iban a volver. Esa noche escuché la conversación entre dos médicas fuera de la habitación. No se daban cuenta de que yo estaba despierto. ¿Y el paciente Elías?, preguntó una. Lo dejaron en admisión. Dicen que su esposa firmó el alta voluntaria, pero no lo recogieron. No contestan los teléfonos que dejó. ¿Y sus hijos? Uno vive en otra ciudad. El otro nunca lo visita, según la esposa. Dicen que es mejor que lo tengan aquí unos días. Por lo menos hasta que se acomode todo. Lo están abandonando, doctora. ¿Y qué hacemos con él? Silencio. Y entonces entendí. Me estaban abandonando. No era una suposición. No era una exageración de anciano sensible. Era un hecho. Me giré en la cama hacia la pared y cerré los ojos. Y ahí, en ese instante, con olor a desinfectante y luces frías zumbando sobre mí, comencé a despedirme. No de la vida, sino de la idea de que todavía les importaba. Cuando te abandonan no es solo que te dejen, es que se llevan partes tuyas. Tu fe, tu orgullo, tus recuerdos compartidos. Y en ese silencio de hospital, mientras todos dormían y yo no podía ni moverme por el dolor, entendí que algo en mí se rompía, pero no iba a llorar. A esa edad, uno se guarda las lágrimas, no por orgullo, sino porque duelen más que el cuerpo. A la mañana siguiente, una nueva enfermera entró a la habitación. Distinta. Tenía una mirada suave pero firme. Se llamaba Dalia. No dijo mucho, pero su presencia era como un manto cálido en medio del hielo. No sabía entonces que esa mujer cambiaría el rumbo de todo. Dalia tenía una forma de caminar distinta a las demás. No era que fuera más rápida o más lenta, era que parecía flotar, como si su presencia no pesara, pero dejara huella en el aire. La primera vez que me habló, no fue con frases vacías como «¿Cómo se siente hoy?», o «Le traigo el desayuno». Me miró y me dijo «Don Elías». Su voz no me ha contado nada aún, pero sus ojos ya me gritaron todo. No supe qué responder. Me sentí desnudo, pero no por vergüenza, sino por alivio, como si, por fin, alguien me estuviera viendo de verdad. Ella se sentó a los pies de mi cama con su cuaderno en la mano, pero no anotó nada.
Solo me observó. ¿Sabe? Yo creo que Dios nos pone en ciertos lugares para algo más que cumplir turnos. A veces es solo para escuchar. Tragué saliva. Me dolía hablar. No físicamente, sino desde un lugar más hondo. Ese que había cerrado hacía años por miedo a romperme. Me dejaron aquí. Susurré, sin mirarla. Lo sé. Esa simple respuesta fue más poderosa que cualquier sermón. No me dijo no diga eso, ni seguro volverán, ni no piense mal. Solo lo aceptó conmigo. Y en esa aceptación, me sentí menos solo. Talia comenzó a visitarme fuera de su horario. A veces pasaba antes de empezar el turno, solo para sentarse en silencio. Otras veces me traía libros con papeles marcados, poemas, párrafos subrayados, frases que hablaban de segundas oportunidades. Mi abuela me decía que los viejos no son ramas secas, son raíces, me contaba. Y las raíces no se ven, pero sostienen todo lo que existe arriba. Yo no sabía qué hacer con tanta ternura. Había pasado tanto tiempo sintiéndome invisible que ahora, frente a alguien que me trataba como si todavía importara, no sabía ni cómo respirar. Un día, le pregunté por qué hacía eso. ¿Por qué me cuidaba más que los míos? Ella se encogió de hombros y respondió algo que me dejó en silencio por horas. Porque usted me recuerda a mi abuelo. Y porque mi abuelo también murió en un hospital, solo, pero yo no llegué a tiempo. Aquella confesión me sacudió. La miré. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Entonces entendí que a veces, las personas que más sanan son las que también están rotas, pero han elegido no cortar, sino abrazar. Dalia no solo me daba medicinas y palabras, me daba algo que yo no sabía que necesitaba, presencia. Los días pasaban, mis hijos no aparecían, nadie llamaba, nadie preguntaba por mí en la recepción. Y sin embargo empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, ganas de despertar al día siguiente. Una tarde, mientras me ayudaba a sentarme, Dalia me miró con seriedad. Don Elías, ¿alguna vez pensó en escribir su historia? Me reí, una risa seca, que hacía años no me salía. ¿Y quién querría leerla? Un viejo abandonado que ya no sirve ni para regar las plantas. Ella me interrumpió. Usted no está roto, está en pausa. Y las pausas son sagradas. Son los lugares donde Dios habla más fuerte. No pude responder. Solo sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como una piedra que se suelta del pecho. Esa noche dormí profundamente. Soñé con mi infancia, con mi madre, haciéndome pan con miel, con mi padre, enseñándome a pescar. Soñé con la vida antes de que todo se hiciera gris. Y al despertar, lo supe. Dalia no estaba aquí solo por compasión. Era una respuesta de Dios, a todas las oraciones que creí que Él no escuchaba. Hay algo curioso que pasa cuando alguien te escucha de verdad. Los recuerdos empiezan a brotar, no los bonitos de postal, no. Salen primero los que duelen, los que estaban enterrados, los que uno se juró no volver a tocar. Y con Dalia ahí, como un farol encendido en mitad de la niebla, sentí que ya no podía seguir tragándome las palabras. ¿Sabe cuándo supe que todo había cambiado? Le dije un día, mientras me ayudaba a lavarme las manos. Ella no respondió. Solo me miró con esos ojos sin juicio. Fue cuando cumplí 70. Nadie vino a casa. Nadie llamó. Cociné mi propio arroz, comí pan viejo con queso y brindé con agua de la canilla. Apagué la radio antes de que sonaran canciones de cumpleaños. Ese día supe que para ellos ya no era parte del presente, solo un estorbo del pasado. Dalia dejó de secarme las manos por un instante. Me acarició el dorso con sus dedos cálidos. Ellos no saben lo que pierden, murmuró. Sus palabras no eran consuelo barato, eran verdad dicha con ternura. Cuando mi nieta nació, continué sin entender bien por qué hablaba tanto. Yo lloré como un niño. Me aprendí su canción de cuna, le tejí un gorro, cuidé de ella cuando mi hija necesitaba dormir. Y ahora, ni siquiera sabe si estoy vivo. A veces pienso que me borraron, que soy una carta arrugada que tiraron sin leer. Sentí un nudo en la garganta, no por melancolía, sino por rabia. Una rabia vieja, acumulada en años de silencio. Y lo peor es que me acostumbré, confesé. Me acostumbré a hablar solo, a fingir que estaba cansado para no ir a reuniones,
a decir que prefería la soledad. Mentiras, para no tener que enfrentar la verdad. Dalia escuchaba sin interrumpir. No necesitaba hacerlo. Su presencia ya era bálsamo. Una vez Iridia me dijo que los viejos somos como armarios viejos. Ocupan espacio. Hacen ruido al abrir y nadie sabe muy bien qué hacer con ellos. Lo dijo riendo. Pero yo entendí. La miré. Mi voz se quebró. Yo fui fiel. Nunca levanté la voz. Llevé el pan a la mesa cuando no había ni harina. ¿Y así termina uno? ¿Así? Dalia respiró hondo. Se sentó a mi lado, en la misma altura que yo. Tomó mi mano como si fuera de cristal pero con firmeza. Y me dijo algo que todavía hoy resuena como campana en mi pecho. No es así como termina don Elías. Es así como empieza otra historia. Cerré los ojos. Quise creerle. De verdad. Esa tarde me pidió permiso para traerme algo. Al día siguiente apareció con una caja de cartón. Dentro había hojas sueltas, una lapicera antigua y una grabadora de voz. ¿Qué es esto? Pregunté desconfiado. Su historia. Usted va a contarla. No para ellos. Para usted. Me negué. Al principio, me negué. ¿Para qué revolver el pasado? ¿Para qué darle forma al dolor? Pero ella insistió. Y como un niño torpe, tomé la lapicera con dedos temblorosos y escribí mi nombre. Me llamo Elías, y esta es mi historia. No de abandono, sino de renacimiento. Al terminar de escribir esa frase, algo se rompió dentro de mí. No era tristeza. Era una especie de dignidad que volvía desde las ruinas. Como si mi voz, enterrada bajo años de indiferencia, dijera, aún estoy aquí. Esa noche no dormí. Recordé mi juventud, mis días en el taller de carpintería, mis cartas a Iridia antes de casarnos, los cuentos que inventaba para mis hijos en la oscuridad del dormitorio. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida había tenido valor, que sí había dejado huella, aunque otros decidieran olvidarlo. Lo que más dolía no era el abandono, era haber creído que no merecía ser escuchado, pero ahora tenía papel, tenía palabras, tenía a Dalia, y tenía algo que no me esperaba encontrar, una nueva razón para despertar. La lapicera se volvió mi bastón. Mis manos, que temblaban más por tristeza que por edad, comenzaron a afirmarse, y a cada palabra que salía, sentía que un poco de mi alma se reparaba. Dalia venía cada tarde, incluso en sus días libres. Se sentaba a mi lado con un mate, una fruta cortada, o simplemente en silencio. Ella nunca interrumpía mi proceso, solo estaba, y esa presencia, constante y sin condiciones, me devolvía una imagen de mí que había olvidado. No era una carga, era alguien que aún tenía algo para ofrecer. ¿Qué escribe hoy?, me preguntó una vez, acomodando mis almohadas. El día en que mi hijo dejó de abrazarme, le respondí sin alzar la vista. Ella no dijo nada, pero la vi bajar la cabeza. Entendía ese tipo de dolor. Se llama olmo, agregué. De niño, me decía, papá árbol, porque decía que yo lo protegía con mis ramas. ¿Sabes hace cuánto no me llama así? 15 años. Desde que me jubilé y ya no llevaba dinero a la casa. El silencio que siguió fue espeso. Entonces ella rompió el nudo con una pregunta simple pero profunda. ¿Usted lo perdonaría si volviera? No supe qué decir. ¿Perdonar? ¿Después de tanto abandono? ¿Después de las visitas que prometió y nunca cumplió? Pero la pregunta quedó ahí, flotando como humo. No buscaba respuesta, solo reflexión. Ese día escribí por horas. Llené páginas enteras con recuerdos que nunca había dicho en voz alta. El día que me despidieron del taller y caminé 8 kilómetros bajo la lluvia para no contarle a nadie. La vez que encontré a Iridia llorando, porque no llegábamos a pagar la escuela de Reinalda. Las noches que me quedaba despierto para coser los pantalones de los niños porque no podíamos comprar nuevos. Eran cosas pequeñas, invisibles para los otros, pero para mí, eran la historia completa. Dalia leía algunas líneas y luego me preguntaba, ¿y cómo se sintió usted en ese momento? Yo dudaba. Nunca me habían preguntado eso. Siempre fui el que resolvía, el que tragaba, el que seguía. Me sentí necesario. A pesar del dolor, sentí que tenía un propósito. Ella sonrió. Entonces escríbalo. No omita el dolor, pero tampoco el valor.
Empecé a entender que escribir no era solo contar, era ordenar la vida desde otro lugar, desde uno donde el dolor no te define, pero sí te revela. Una tarde, mientras terminaba de leerle un fragmento, Dalia sacó una foto de su bolsillo. Era una anciana de rostro dulce, con un moño en el cabello. Ella es mi abuela Belmira, me dijo. Murió en este mismo hospital hace 12 años, sola, y yo no llegué a tiempo. Le devolví la mirada. Por eso me cuida a mí. ¿Para compensar? Negó suavemente. No, don Elías. A usted lo cuido, porque mi abuela me enseñó a no pasar de largo cuando alguien necesita amor. Usted no es un reemplazo, es una misión. Sentí un nudo. Esa palabra, misión, era algo que no escuchaba desde mis días en la iglesia, cuando creía que la vida tenía llamados especiales. ¿Y si yo no valgo la pena? Pregunté casi sin darme cuenta. Ella me tomó la cara con sus 2 manos y dijo con una convicción que perforó todas mis defensas. Usted es una joya cubierta de tierra. Solo necesitaba a alguien que se animara a escarbar. Esa noche lloré. Lloré en silencio. De viejo, de hombre, de alma. Pero no era llanto de derrota, era limpieza. Y cuando terminé, escribí la frase más importante de todas. No sé si mis hijos volverán, pero esta historia no es para que ellos se arrepientan, es para que yo no me muera con todo esto dentro. A partir de ese día, algo cambió. Ya no escribía para recordar, escribía para liberarme. Y por primera vez en años me sentí vivo. Una semana después de empezar a escribir, Dalia entró con una bolsa en las manos. Yo estaba sentado junto a la ventana del pasillo. Me dejaban salir un ratito cada mañana, mirando a los árboles a lo lejos. Me gustaba contar cuántas hojas se movían al mismo tiempo. Era un juego inútil, sí, pero por algún motivo me ayudaba a no pensar tanto en los que no estaban. Hoy no traje fruta, me dijo con una sonrisa tímida. Traje algo más raro. Sacó un cuaderno de tapas azules. No era nuevo. Las esquinas estaban gastadas. En la portada tenía una etiqueta que decía, escrita con marcador, los que merecen ser recordados. Me lo tendió. ¿Qué es esto? Pregunté, algo confundido. Un regalo, de mí y de usted. Lo abrí. Las primeras páginas estaban vacías, pero a la quinta encontré algo escrito con su letra. Belmira, mi abuela. Se reía con los ojos. Me enseñó a pelar manzanas sin romper la cáscara. Fue mi primer refugio. Pasé la página. Abelino, el paciente de la habitación 32. Nunca recibía visitas, pero recitaba poemas de memoria. Murió en paz. Fue valiente. Y luego, más nombres. Algunos tachados con una cruz dorada, como si representaran los que ya se habían ido. Otros con asteriscos. Todos con una breve descripción. Rasgos de humanidad. Al llegar a la página 27, vi algo que me hizo contener la respiración. Elías. Aún no sabe cuánto vale, pero está empezando a recordarlo. Cerré el cuaderno de golpe. Me costaba procesarlo. No por dolor, sino por algo aún más difícil de sostener. El afecto inesperado. ¿Esto es una especie de altar? Le pregunté. Es mi forma de evitar que la gente desaparezca del todo, respondió. Hay personas que no tienen familia, ni fotos ni tumbas, pero si alguien los nombra, siguen existiendo. Aquella idea me perforó el alma. Pasé horas con el cuaderno en las manos. Lo leía una y otra vez. Y esa misma tarde, tomé mi lapicera y escribí mi primer nombre. Guillermina, mi vecina cuando tenía 9 años. Me daba pan con tomate y me enseñó a jugar a las cartas. Me hizo reír el día que murió mi perro. Me temblaban las manos. No sabía que necesitaba hacer eso. La siguiente noche escribí 5 más. Uno por cada persona que me sostuvo en momentos que yo había olvidado. Nombres perdidos en el tiempo. Gente sencilla, invisibles al mundo. Pero gracias a ese cuaderno, ya no estaban solos. Dalia me pidió que leyera algunos en voz alta. Lo hice con vergüenza al principio, como si no tuviera derecho a recordar. Pero a medida que leía, me daba cuenta de algo que me golpeó como un rayo. Mi vida había estado llena de amor, aunque hoy me rodeara el vacío. Usted no está solo, don Elías. Solo estaba desmemoriado, me dijo con una dulzura que me desarmó. Y en ese momento,
Comprendí algo que cambió mi forma de ver todo. El abandono de hoy no borra la compañía de ayer. El olvido de otros no elimina los recuerdos que guardamos. Empecé a mirar a las enfermeras con otros ojos, a los pacientes en las otras habitaciones. Me daban ganas de saber sus nombres, de escribirlos también, no para llenar el cuaderno, sino para llenar el alma. Era como si Dalia me hubiese dado un segundo corazón, uno que latía no con sangre sino con memoria. Y entonces me atreví a escribir una página que me costó más que todas. Olmo, mi hijo, dejó de abrazarme, pero me enseñó a ser paciente. Ojalá algún día vuelva. Al mostrarle esa página a Dalia, ella la leyó en silencio. Luego cerró el cuaderno con suavidad, me miró y dijo, «Eso no es resignación, eso es amor maduro». Y por primera vez en muchos años, me sentí un padre de verdad, no por lo que recibía, sino por lo que aún podía ofrecer, aunque nadie lo pidiera. Empecé a mirar distinto. Los pasillos del hospital ya no eran simplemente pasajes de soledad. De pronto, cada rincón tenía una historia, cada quejido, una memoria, cada suspiro, una vida que merecía ser contada. Había un hombre en la habitación de al lado. Lo llamaban el señor de los calcetines grises. Nadie sabía su nombre, solo que tenía un tic nervioso con los dedos y hablaba dormido. Una mañana le pregunté su nombre. Vasco, me dijo sin levantar mucho la vista. Lo escribí esa misma tarde en el cuaderno de los recordados. Vasco, no le gusta hablar, pero observa todo. Su silencio dice más que 1000 voces. Dalia me observaba hacer esto con una ternura casi maternal. Yo sabía que para ella no era solo un gesto, era parte de su fe. Creía, como me confesó una vez, que cada nombre nombrado con amor es una oración. ¿Y si nadie nos recuerda cuando partimos? Le pregunté un día sin ánimo dramático, sino como quien lanza una pregunta al cielo. Ella se quedó pensativa, apoyando el mentón en su mano. Entonces, Dios lo hará. Él no olvida a quienes aman, aunque los demás sí. No soy un hombre religioso, o mejor dicho, fui religioso, hasta que me sentí olvidado. Pero con ella, la fe no era doctrina, era gesto, era cuidado, era presencia, y eso me devolvía un poquito de confianza en lo divino. Una tarde me pidió que le leyera uno de los textos que había escrito sobre mi infancia. Yo elegí uno que hablaba de mi madre, Nazaria. Mi madre me enseñó a remendar calcetines, a cantar mientras barría, y a nunca burlarme de quien tiene hambre. A veces la oigo todavía en el crujido de la madera cuando camino. Cuando terminé de leerlo, Dalia tenía los ojos cristalinos. «Usted escribe como quien sana», me dijo, «como quien transforma el dolor en semilla». Me encogí de hombros, pero por dentro me sentía más liviano, como si algo en mí comenzara a echar raíces de nuevo. Esa noche, mientras todos dormían, escuché llorar a alguien. Era un sollozo bajo, ahogado. Me levanté con esfuerzo y caminé hasta la habitación 16, donde estaba una mujer mayor a la que nunca había oído hablar. «¿Está bien?», pregunté desde la puerta. Ella asintió, pero no se volteó. Algo en su silencio me hizo acercarme. «¿Quiere que le lea algo?». No respondió, pero me senté igual, y abrí el cuaderno de los recordados. Le leí nombres, historias pequeñas, gestos que parecían mínimos, pero que brillaban cuando eran contados. Cuando terminé me di cuenta de que ella me había tomado la mano. «Gracias, por recordarnos que no estamos solos», susurró. Volví a mi cama con una sensación que no había experimentado en años. Útil, no por obligación, ni por deber, útil desde el alma, como si, sin quererlo, estuviera dejando una huella nueva en un terreno donde ya me daban por terminado. Al día siguiente, Dalia me propuso algo que me sorprendió. «¿Y si recopilamos sus textos en un libro?». Reí, incrédulo. «¿Y quién lo va a leer? ¿Una editorial de fantasmas?». «Yo», respondió sin dudar. Y luego alguien más. Y luego otros. No es fama, don Elías. Es trascendencia. La palabra me pareció grande, casi ridícula para alguien como yo. Pero luego pensé en Guillermina, en Olmo, en Vasco, en mi madre, y entendí que tal vez no se trataba de mí, sino de nosotros, los invisibles, los que pasan por la vida sin hacer ruido, pero con las manos llenas de historias que nadie escucha.
Así que acepté. Comenzamos a organizar los textos. Dalia los pasaba en limpio, los mecanografiaba en su viejo computador portátil y los clasificaba por temas: infancia, trabajo, paternidad, silencios, redención. Me sentía vivo, no porque alguien me cuidaba, sino porque, por fin, alguien me escuchaba. Y en ese eco, fui recordando una verdad que había olvidado. Nunca es tarde para nacer de nuevo. Dalia me ayudó a elegir el título para el libro. Ella decía que debía ser algo que hablara de mí, pero también de todos los que cargaban años, silencios y olvidos en los hombros. Yo propuse algo modesto. Ella lo corrigió. Nada de notas de un viejo enfermo. Eso es una burla a su verdad. ¿Entonces qué?, le pregunté. El hombre que volvió a contarse. Eso es usted. Y así quedó. Cada tarde, cuando terminábamos de ordenar un nuevo capítulo, ella me leía en voz alta lo que habíamos escrito. Yo cerraba los ojos y escuchaba, y en esa voz suya, tan firme y serena, me descubrí distinto, no como una víctima, sino como alguien que había vivido con profundidad. Dolor, sí, pero también belleza, ternura, entrega. Yo no era el abandono, yo era lo que había hecho antes de que me dejaran. Don Elías, me dijo un día mientras me abrochaba la bata, hay cientos de ancianos como usted, invisibles, guardados en casas, hospitales o simplemente olvidados por los suyos. Lo sé, respondí, bajando la mirada. Pues su libro no va a ser solo suyo, va a ser de ellos también. Algo en esa frase me estremeció. Empecé a ver ese cuaderno como una semilla. Tal vez no crecería mucho, pero si alguien lo leía, si tan solo una persona lloraba o se reconciliaba con su padre, ya valdría la pena. Una mañana, mientras Dalia estaba en otro piso, recibí una visita que no esperaba. Una joven enfermera entró con una carpeta y me dijo, ¿usted es Elías, el escritor? Me reí. No supe si por vergüenza o por sorpresa. Depende, de qué lo acusan. Ella sonrió. Escuchamos un fragmento de su texto en el almuerzo. Dalia lo compartió con algunas compañeras. Leímos lo de su madre, y hubo lágrimas. No todos los días alguien escribe con tanta verdad. No supe qué decir. Nunca me había pasado algo así. Que mi voz, que por años había estado encerrada en mi garganta, ahora resonara en otras almas. Gracias, balbuceé. Esa noche le conté a Dalia lo ocurrido. Ella no parecía sorprendida. Es lo que le dije, don Elías. Cuando alguien se atreve a contarse con honestidad, el mundo escucha. Aunque al principio no parezca, pero esa misma noche, el dolor regresó. No físico, uno más profundo, como si el alma reclamara algo. Soñé con Iridia. Estaba en la cocina, como antes. Yo entraba, y ella me miraba con los ojos cansados. ¿Y ahora qué querés?, me decía en el sueño. Solo que me mires, respondía yo. Me desperté agitado. No era odio lo que sentía por ella. Era una especie de duelo inconcluso. La mujer que fue mi amor, mi compañera, mi refugio, se había convertido en alguien desconocida, distante, y dolía más que la cadera rota. Al día siguiente se lo conté a Dalia. Me escuchó con atención y me dijo, tiene que escribir sobre ella también, no desde el rencor, desde la verdad. Fue el capítulo más difícil de todos. Escribí sobre la primera vez que la vi con su vestido azul, sobre la noche en que me dijo sí, con voz temblorosa, sobre los años de lucha, de carencias, de criar hijos en una casa sin calefacción, pero con amor. Y luego escribí sobre el silencio que se instaló entre nosotros, sobre los años donde ya no dormíamos juntos, sobre los después hablamos que nunca llegaban. Iridia. No sé si todavía existe en algún rincón de su alma la mujer que me amó, pero yo sigo siendo el hombre que la eligió. Dalia lo leyó en voz alta, me miró en silencio, y me abrazó. Esto es perdonar, don Elías, aunque ella no lo sepa. Y por primera vez desde que me dejaron en esa cama fría, sentí que el pasado no me dolía igual, no porque lo hubiera olvidado, sino porque, al contarlo, lo había desarmado, y en ese desarme, me encontré otra vez. Pasaron un par de semanas. Yo seguía escribiendo. El cuaderno se había convertido en una extensión de mis manos, de mi alma. A veces despertaba de madrugada con una frase en la cabeza,
y Dalia me alcanzaba papel sin decir palabra, como si ya supiera que la tinta era mi medicina. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un día, mientras yo dormía una siesta breve junto a la ventana, escuché una voz joven que murmuraba mi nombre. «¿Don Elías?». Abrí los ojos con lentitud. Frente a mí había una chica de unos 20 años, con los ojos llenos de humedad. En las manos, sostenía una copia impresa del primer capítulo de mi libro. «Disculpe que lo moleste», dijo nerviosa. «Me llamo Lucinda. Soy estudiante de enfermería. Leí lo que escribió sobre su madre. Me tocó el corazón. No sé si lo recuerda, pero yo fui quien le tomó los signos vitales la semana pasada. No sabía que usted escribía así. No supe qué decirle. Me sentí expuesto, como si mis entrañas estuvieran sobre la mesa. «¿Y qué te hizo venir?», pregunté, sin rodeos. Ella se acercó y se sentó con cuidado. «Mi padre me busca hace meses. Yo lo evitaba. Se fue cuando yo era pequeña, y siempre pensé que no merecía volver. Pero su historia me hizo pensar que tal vez uno también necesita escuchar, aunque duela». Me quedé en silencio. El aire se volvió más denso. Esa chica no venía solo a saludarme, venía a sanar algo. «¿Ibas a ir a verlo?», le pregunté con suavidad. Lucinda asintió. «No por él, por mí. No quiero llegar a vieja y tener que escribir todo lo que no dije». Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de revelación. Algo se había movido en esa joven, y no era mérito mío, era mérito de la verdad escrita sin maquillaje. Cuando se fue, me quedé mirando la hoja que dejó sobre la mesa. Ahí estaba mi letra, mecanografiada, mis palabras, y entendí. Esa era mi voz viajando fuera del hospital. Dalia llegó un poco después y me encontró sonriendo. «¿Qué pasó?». «Me visitó alguien. Alguien que cambió porque leyó lo que escribimos». Sus ojos brillaron. Le dije que no era solo un libro. Es un espejo. Para usted. Para otros. A partir de ese día, empezaron a pasar cosas extrañas y hermosas. Las enfermeras dejaban papelitos con frases del libro pegadas en la pared del comedor del personal. Los pacientes preguntaban si podían escuchar una historia antes de dormir. Una doctora me pidió permiso para leer un fragmento en una charla sobre salud emocional en geriatría. Y cada tanto, alguien entraba a mi habitación con un café y me decía, «¿Puede leerme eso que escribió sobre su nieta?». No entendía cómo algo tan mío, tan íntimo, podía resonar en gente tan distinta. Pero ahí estaba el milagro, en lo pequeño, en lo cotidiano. Una noche, mientras Dalia organizaba los últimos textos, me confesó algo que me descolocó. «Voy a renunciar al hospital». Sentí que el mundo se me resquebrajaba de nuevo. «¿Qué? ¿Por qué?». «No es porque esté mal aquí. Es porque gracias a usted entendí que quiero hacer otra cosa». «¿Qué cosa?». «Contar historias. Ayudar a otros ancianos a escribir las suyas, como hicimos nosotros». Me costó tragar. Tenía un nudo en la garganta. Era como volver a perder algo, pero distinto. Esta vez, era una pérdida con sentido. «¿Y cuándo te vas?». «En 2 semanas. Pero antes quiero terminar su libro». No pude hablar. Solo la tomé de la mano. Esa noche escribí la dedicatoria que iría en la primera página. Para Dalia. No por curarme el cuerpo, sino por devolverme el alma. Las cosas empezaban a cerrarse. No como finales tristes, sino como puertas que se cierran con paz. Yo seguía sin saber si mis hijos sabían que aún respiraba. Pero ya no dolía igual. Porque ahora, aunque nadie viniera a buscarme, yo sabía quién era, y tenía testigos. Y en un mundo tan lleno de olvidos, ser recordado, aunque sea por unos pocos, es una forma de eternidad. Era un martes. Lo recuerdo porque ese día no llegó Dalia por la mañana. Me dijeron que había tenido una urgencia familiar, y por primera vez en semanas me sentí solo, no vacío, no como antes, pero sí vulnerable, como si me faltara un bastón invisible. Pasé gran parte del día mirando por la ventana, observando los árboles moverse con el viento. Pensé en mamá, en la casa de infancia, en el eco de una risa que ya no recordaba del todo. A veces los recuerdos se difuminan como tinta mojada, pero hay emociones que se quedan pegadas para siempre. Estaba por cerrar mi cuaderno cuando escuché 3 golpes suaves en la puerta. «¿Don Elías?». No reconocí la voz. Era masculina,
temblorosa, joven. Me incorporé un poco. Pase, dije, con cierto recelo. Y cuando la puerta se abrió, el tiempo se suspendió. Allí, en el umbral, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, estaba Darien, mi nieto menor, el hijo de Esiel. Lo reconocí de inmediato, a pesar de los años. Tenía la misma mirada que su padre a los 20, la misma frente amplia, pero los ojos eran de su abuela, de Lía, la mujer que amé con todo y que el tiempo se llevó antes que pudiera reparar mis errores. No sé si me recuerda, dijo él, con la voz rota. Claro que te recuerdo, contesté, aunque por dentro era un remolino de emociones. Me costó meses decidir venir. Me enteré por una publicación que compartieron en redes. Alguien hablaba de un libro escrito por Elías, un anciano sabio, hospitalizado y olvidado por su familia. Me partió el alma. No podía hablar. El silencio pesaba como piedra. Mi padre no quiere saber nada, continuó. Dice que usted eligió su camino, que ya es tarde para volver, pero yo necesitaba verlo. Entonces, sin que yo lo pidiera, sacó de su mochila una copia del manuscrito. Estaba lleno de anotaciones, frases subrayadas, dibujos en los márgenes. Leí todo. Lloré en la parte donde habla de cómo deseaba llevar a sus hijos al campo, y nunca lo hizo. Y en el capítulo donde escribe que nunca supo cómo abrazar sin que le temblaran las manos, ahí supe que usted no era un monstruo. Solo era un hombre roto. Las lágrimas me brotaron sin aviso. No me cubrí la cara. No escondí la vergüenza. Porque por primera vez, alguien veía mi alma sin juzgarla. Tu padre tenía razón en parte, le dije al fin. Yo elegí mal, muchas veces, por cobarde, por orgulloso, pero nunca dejé de amarlos. Darien se acercó y se sentó en la silla junto a mi cama. ¿Sabe qué pensé cuando terminé de leer su historia? Que todos los hombres tienen derecho a una segunda despedida, una donde puedan mirar atrás sin rabia, sin miedo. Entonces sacó una foto de su bolsillo, una imagen antigua, arrugada. Era yo joven, con Esiel en brazos en un parque. No recordaba que existía esa imagen. La tomé con manos temblorosas. Mi abuela la guardaba en una Biblia vieja. Me la dio antes de morir. Siempre me dijo que usted no era lo que todos decían, que el dolor lo había confundido, pero que en el fondo tenía un corazón noble. Yo no lo creí. Hasta ahora. No podía parar de llorar. Ese nieto que yo había visto solo 2 o 3 veces cuando niño, ahora estaba frente a mí, trayéndome un puente hacia lo que había creído perdido para siempre. ¿Qué te hizo venir de verdad, Darien? Un sueño, me confesó mirándome fijo. Soñé con una enfermera que me decía, él necesita que lo escuchen aunque no lo pidiera. Me quedé helado. ¿Una mujer de cabello castaño claro? ¿Llamada Dalia? Él abrió los ojos sorprendido. No lo sé. Nunca la vi en persona. ¿Existe? Asentí lentamente. Sí. Pero hoy no vino. Tuvo una urgencia. Darien sonrió. Entonces quizás no fue un sueño. Tal vez fue una cita divina. Nos quedamos en silencio. Un silencio que ya no dolía. Un silencio que tejía. Esa noche no escribí. Solo me dediqué a mirar las manos de mi nieto, que tomaban las mías con fuerza. Y sentí que, aunque mi cuerpo se deshacía lentamente, algo en mí volvía a nacer. Por primera vez en décadas, sentí que ya no estaba solo. La presencia de Darien cambió todo. No solo vino a verme, sino que se quedó en mi vida como un rayo de luz que atravesaba la niebla que me envolvía desde hacía años. No era un simple visitante, se convirtió en un compañero, en un testigo de mis días, un interlocutor que no buscaba respuestas fáciles, sino verdad. Cada tarde él se sentaba junto a mi cama, y entre pausas, me pedía que le contara historias. No solo quería oír lo que escribía, sino entender el hombre detrás de cada palabra, detrás de cada silencio. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien quiso comprenderme sin juzgarme. «Abuelo», me preguntó un día mientras hojeábamos juntos las páginas de mi cuaderno, «¿cómo haces para escribir sin que te rompa por dentro?» Sentí un nudo en la garganta. La respuesta no era sencilla, porque escribir era como rasgar viejas cicatrices. A veces las heridas sangraban y dolían más,
pero también sabía que ese dolor era necesario. Era el aire que necesitaban para sanar, para convertirse en lecciones y fuerza. No escribo para olvidar, le respondí con voz entrecortada. Escribo para recordar que el dolor no me define, que soy más que la suma de mis fracasos, que cada lágrima me hizo un poco más fuerte. Él asintió con una madurez que me sorprendió y dijo, «Creo que ese es el verdadero perdón, abuelo. Aceptar que somos humanos, que cometemos errores, y que eso no nos hace menos dignos de amor». Esas palabras fueron semillas que cayeron en tierra fértil, en mí, en aquel viejo corazón cansado. Mientras tanto, el eco del libro comenzó a traspasar las paredes del hospital. Una organización local dedicada a apoyar a ancianos olvidados se interesó en la obra. Contactaron a Dalia para publicar y distribuir copias del libro en hogares y centros comunitarios. Fue una bendición inesperada, que me recordó que mi voz podía alcanzar más allá de mi cuarto y mis días. Cada vez que alguien me escribía o me decía que había leído una página, sentía que las cadenas del abandono se aflojaban un poco más. Era una victoria silenciosa, una justicia que no venía del exterior, sino de mi propia aceptación y valor. Pero el capítulo más poderoso llegó con un encuentro largamente esperado, aunque no imaginado así. Eziel, mi hijo mayor, volvió a mi lado. No fue una llamada telefónica ni una carta, ni siquiera un mensaje tímido. Fue una presencia firme que entró en la sala común del hospital un día cualquiera, mientras Darien y yo compartíamos una charla tranquila. Eziel caminó hacia mí, sus pasos lentos y vacilantes, con la mirada cargada de una mezcla de dolor, culpa y esperanza. Se paró frente a mi cama y me tendió la mano, con esa voz áspera que ya conocía, pero cargada de una vulnerabilidad nueva. «Papá, no sé si merezco estar aquí, pero vine a escucharlo». Tomé su mano. Era áspera, igual que la mía, y al sostenerla sentí todo el peso de los años sin palabras entre nosotros. Pero también sentí algo más, una posibilidad, una puerta abierta. Hablamos durante horas. No fue un diálogo fácil ni carente de silencios incómodos, pero no hubo reproches, no hubo gritos. Solo una verdad compartida, la verdad de una familia rota, pero que aún podía reconstruirse, pieza por pieza, palabra por palabra. «No vine a pedir perdón», dijo Eziel, mirando mis ojos. «Vine a entender». Y en esa simple frase encontré una justicia silenciosa que nunca soñé, no la que llega con venganza, con reclamos o con dolor, sino la que se construye con humildad, amor y el deseo sincero de sanar. En ese momento, Dalia entró en la sala con una sonrisa tímida y una carpeta en la mano. «¿Puedo leerles algo?», preguntó con respeto. Nos miramos, y asintieron sin palabras. Ella comenzó a leer un fragmento del capítulo donde describía mis días en el taller de carpintería, aquellas horas de trabajo duro y esperanza. Mientras escuchaba su voz, sentí que el tiempo se deslizaba suavemente, que cada palabra soltaba un poco más el peso del pasado. El silencio que siguió fue como un bálsamo. Comprendí que el abandono no era un final para mí, ni para ellos. Era solo un capítulo más. Un capítulo que, gracias a la verdad y al amor, estaba siendo reemplazado por uno nuevo. Después del reencuentro con Eziel, sentí como un peso invisible comenzaba a soltarse de mis hombros. No porque todo estuviera arreglado, no. La vida no funciona así. Las heridas profundas no se cierran de un día para otro. Pero sí sentí que, por primera vez en décadas, había dado el primer paso para que esas heridas dejaran de sangrar en silencio, para que el dolor dejara de ser un enemigo invisible que me consumía desde adentro. Darien permaneció a mi lado con la paciencia inagotable de quien sabe que la redención no es un acto, sino un camino largo, lleno de baches y silencios que a veces parecen eternos. Una tarde, mientras escribía en mi cuaderno, recordé la última vez que vi a mi madre Nazaria, justo antes de que la enfermedad se la llevara. Esa mujer sencilla y fuerte, que entre canciones y remiendos supo enseñarme la ternura que yo creía que jamás conocería. «¿Recuerda, abuelo?», me preguntó Darien con voz suave. «Usted dijo que su madre le enseñó a cantar mientras barría. ¿Cuál era la canción?». Sonreí con nostalgia y tristeza a la vez. Era una canción de cuna que ella inventó.
La cantaba en las noches frías para que me durmiera. Me decía que aunque el mundo fuera duro, la música podía darle consuelo al alma. Esa pequeña melodía se volvió en mi memoria como un faro, un refugio. No solo una canción, sino un símbolo de todo lo que el amor puede hacer cuando la vida se pone oscura. Recordé que, durante años, cuando la soledad era mi única compañía, en mi mente entonaba esa canción. Era el único consuelo real que tenía. Esa canción me hablaba de esperanza, aun cuando parecía que no había nada que esperar. Las semanas siguientes, escribí con una entrega y un fervor renovados. Ya no lo hacía solo para sanar mis propias heridas, sino para dejar un legado, para que mi historia no fuera solo un testimonio de abandono, sino un faro para quienes, como yo, sintieran que el olvido los había atrapado. Un día, Dalia regresó después de una ausencia breve, trayéndome una noticia que me conmovió profundamente. Don Elías, me dijo con una sonrisa que parecía contener lágrimas, su libro será presentado en la feria del libro local. Hay gente que quiere escucharlo, que quiere saber de usted. Nunca hubiera imaginado que mi voz podría llegar tan lejos, mucho menos que la gente quisiera oírme. Llegó el día de la presentación, y aunque estaba nervioso, sentí que mi corazón latía con una fuerza diferente. Al ver la sala llena de rostros expectantes, algunos con los ojos brillantes, me llené de una mezcla de temor y esperanza. Leí fragmentos de mi libro, historias crudas y sinceras, momentos de mi infancia, el abandono, la lucha por encontrarme a mí mismo. En algunas partes mi voz temblaba y me costaba seguir, pero seguí adelante porque comprendí que esta era mi misión, contar la verdad, desnuda y sin miedo. Al terminar, un silencio profundo llenó la sala. Luego llegaron los aplausos. Aplausos que sentí como un abrazo cálido y largo que me sostenía y me decía que, aunque olvidado por muchos, todavía era valioso para otros. Fue un instante de justicia emocional, de reconocimiento, de humanidad compartida. En ese momento comprendí que la verdadera redención no es solo un perdón otorgado, sino también un amor recibido. Un amor que llega a veces cuando menos lo esperamos, a veces de la mano de extraños. Volví al hospital con el corazón más liviano, más abierto. Ya no era solo un anciano olvidado y abandonado. Era un hombre que, a pesar de las heridas y los años, había reencontrado su lugar en el mundo. La paz no era la ausencia de dolor, sino la aceptación de que mi historia, con sus sombras y luces, era mía para contarla y honrarla. Una noche, antes de dormir, abrí el cuaderno y escribí una frase que sentí como un cierre y un nuevo comienzo. No es necesario que todos nos quieran. Basta con que nosotros aprendamos a querernos a nosotros mismos. La luz tenue del hospital me acompañó mientras pensaba en todo lo que había vivido. El abandono, el olvido, la lucha, la escritura, el amor encontrado en las palabras y en quienes no desistieron de mí. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía transformar el presente, y eso era suficiente. El camino no estaba terminado, pero por primera vez, caminaba en paz. Ahora que llegas al final de esta historia, quiero agradecerte por haber caminado conmigo estos minutos en mi voz y mi alma. No fue fácil recordar, ni contar, pero tú me has acompañado y por eso me siento menos solo. Me preguntan a menudo qué me salvó de ese abandono que parecía eterno. Y te diré algo que aprendí sin querer. No fue una sola cosa, ni un milagro grandioso, sino muchas pequeñas decisiones de amor y coraje. La decisión de escribir cuando todo parecía perdido, la valentía de abrir mi corazón a un nieto desconocido, la fe silenciosa de una enfermera que no me abandonó cuando el mundo sí lo hizo. Mi vida es un mosaico imperfecto, con piezas rotas y manchas, pero también con destellos de luz que solo pueden verse desde la distancia del tiempo. Si algo quisiera que recuerdes, es que el abandono duele. Duele en la carne, en el alma, en el corazón, pero también es una llamada para encontrarte a ti mismo, para descubrir que, aunque el mundo te dé la espalda, tú puedes darte la mano y avanzar. La justicia silenciosa que encontré no fue una venganza contra los que me olvidaron, sino una victoria interna. Reencontrarme, sanarme, escribir mi historia y que otros me escuchen. Eso es redención.
Y si hoy estás en un lugar donde sientes que nadie te quiere, que nadie te ve, recuerda que tú eres más que el abandono que sufriste. Eres un ser digno, capaz de sanar y de brillar. Antes de despedirme, quiero pedirte un favor. Si esta historia tocó tu corazón, escribe "paz en el alma" en los comentarios. Eso me hará saber que, desde este lado del tiempo y la distancia, estamos conectados, que hay esperanza para todos nosotros. Y si quieres seguir viajando por estas historias que la vida nos regala con lágrimas y enseñanzas, suscríbete y comparte este video, porque cada historia que compartimos es una luz que se enciende en la oscuridad. Quiero que te quedes unos minutos en silencio, conmigo, escuchando la música suave que acompaña este relato, en agradecimiento y alabanza por la vida, por las segundas oportunidades, por el amor que siempre puede llegar. Gracias por ser parte de este viaje. Hasta pronto.